Estamos conversando sobre cómo se va viendo el panorama político hacia el 2014 en El Salvador y te dejo ahí la libertad que puedas comentar cualquier cosa, pero de lo que ya estaban conversando en el bloque anterior nuestros queridos maestros, como tú les llamas, pero te planteaba además el tema del relevo generacional. O sea, cuando uno ve a Dagoberto y uno dice, bueno, Dagoberto pertenece a una generación. Cuando uno ve a un Alfredo Cristiani que pertenece a esa misma generación. Cuando uno ve a Sánchez Serén que pertenece a esa misma generación. Entonces uno dice, bueno, y si esta generación está generando una desesperanza, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para generar una ilusión entre jóvenes sin jóvenes, ¿verdad? Excelente pregunta, Luis. Pero quiero hacerte una afirmación, hablando del tema del financiamiento de los partidos políticos. El dinero puede comprar logística, pero no compra mística. Y ahí es donde tiene el principal problema el FMLN. Porque en este momento cuenta con dinero suficiente para hacer una logística electoral cara. Una demostración de fuerza como la del estadio. Y a eso quería llegar, a citarte ese ejemplo entre la mística y la logística. Fíjate que hace 10 años o 15 años, jamás un militante del FMLN se hubiera levantado mientras su líder principal estaba dando un discurso. Jamás. ¿Por qué? Porque tenía mística. Ahora, cuando termina el discurso, el candidato a la presidencia por el FMLN, solamente está sentado el 35% de los asistentes que entraron. ¿Qué te indica eso? Te indica de que con el dinero no puedes comprar la voluntad de la gente, ni mucho menos la identidad de la gente. Te contesto la pregunta. El padrón electoral actual comprende alrededor de 1.500.000 votantes entre 18 y 36 años. Ese segmento de población joven se va a identificar fundamentalmente no con cuestiones de edades, sino con cuestiones de que el candidato complemente o proponga expectativas de esos jóvenes. No es un tema de edad per se, es un tema de orientación en la propuesta. Hay 3 deberes que el entramado político electoral de este momento debe de cumplir en un momento determinado, con las cuales vamos a hacer hasta en ese momento un análisis político completo. Hace falta nombrar un vicepresidente en Arena. Hace falta conocer los 2 proyectos políticos de los 2, 3 o 4 partidos que entren a las elecciones. Y 3, hace falta conocer el equipo de gobierno que está alrededor de esa fórmula y de ese planteamiento político electoral como propuesta de gobierno. Esas 3 cosas van a determinar fundamentalmente la suerte del ganador. Pero además de eso, el FMLN tiene que pensar muy bien en un dato interesante. Por primera vez, en las elecciones legislativas de marzo-abril, votó la primera generación de jóvenes que nació cuando finalizó la guerra. Esa gente no tiene ni la más mínima idea del FMLN guerrillero, del reclutamiento forzoso, de otras cosas que ocurrieron en la guerra, ni mucho menos quiénes son sus líderes. Y te lo comento porque en la Universidad Tecnológica yo soy profesor de Realidad Nacional, igual que Dagoberto Gutiérrez, y ese pulso de conocer lo que piensan los jóvenes, a ti te da una campanada y te dice, los jóvenes que tienen entre 18 y 20 años en este momento, no los vas a convencer con cancioncitas, ni con colores, ni con láminas, ni con cántaros. Los vas a convencer con una propuesta que llene sus expectativas. Y eso es válido también para decirte lo siguiente, y es una afirmación que te hago. Quienes van a decidir las elecciones del 2014 son los jóvenes en este país. Es el voto informado. Yo realmente solo quiero manifestar que me siento honrado
de estar ante un futuro candidato presidencial y oír a René, que ya lo oigo también en una línea de eso. Pues yo creo que nosotros los ciudadanos, viejos según lo que nos dijo Luis, pero hombre, yo me siento contento de estar aquí en una expresión política que realmente ya genera una nueva versión. Y yo coincido con René. Los jóvenes ya quieren planteamientos. Es decir, de hecho no se han metido todavía a la política ortodoxa, a la política de los partidos. Porque creo que la generación de la guerra entra en la guerra muy joven, ¿verdad? Y nos estamos haciendo viejos muy lento. O sea, Dagoberto se renueva. Yo lo veo igualito que como lo miraba en la facultad cuando estudiamos juntos. O sea, que se renueva, ¿verdad? Y así está sucediendo con todo el liderazgo político. Pero creo que estamos al final de la posguerra. Ya vamos a tener 25 años de los acuerdos de paz y entonces creo que ahí entra ya la nueva generación. Correcto. La posguerra política, de hecho, creo que termina cuando el FMLN pierda en elecciones. Porque a partir de ahí, los mitos de que la izquierda no podía llegar al gobierno porque le daban golpes de Estado y el mito de que la izquierda se comía a los niños, desaparecen. Dagoberto, ¿y será posible que en esta campaña electoral veamos algún partido que le apueste a la juventud realmente con una candidatura presidencial, por ejemplo? Mira, es que es necesario puntualizar eso bien, porque los jóvenes salvadoreños en este momento expresan cabalmente la posibilidad y la esperanza de transformación. La manera como los jóvenes están abordando esta realidad política y económica es fascinante, fascinante. Yo hablo mucho con ellos, visito mucho los colegios y las universidades y por eso digo de que ese es el camino, esa es la posibilidad. El camino que lleva a esa cabeza de los jóvenes y a ese corazón. Yo soy de los que no tienen una posición pesimista ante el tema de los jóvenes. No, al contrario. Claro que hay un sector de jóvenes con dificultades, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero el factor de la transformación es justamente eso. Y ese es el camino, ese es el camino. Y también coincido en su peso electoral. Claro, aquí los jóvenes han de superar una cosa, el tema del candidato y el tema de las candidaturas. Ocurre que eso del candidato viene de una palabra latina, toga cándida. En el momento en que Julio César, un general romano, llega a Roma victorioso después de pelear con los francos en las Galias y todo eso, y pide poderes dictatoriales. Se organizan allí elecciones. Ahí aparece la palabra sufragi. Sufragi era como una barrita de arcilla. Después eso se transforma en la figura del derecho, el derecho de sufragio. El que iba a un cargo público allí ocupaba una toga blanca, para ser distinguido y para dar señal de pureza. De ahí viene la palabra. Y esa degeneración de la figura, toga cándida, a candidato, expresa esa raíz. Ahora bien, la candidatura es una construcción ideológica que el joven y todo el mundo debe superar. La candidatura sirve para ocultar a la persona real, porque todo candidato es capaz, honesto, valiente, amante de los niños, tiene buena dentadura, y es el que gana el voto. Pero el que ocupa el cargo público ya no es el candidato, es la persona. Y ese es el tema de la trampa del régimen. El elector debe de votar por la persona, deben de saber quién es esa persona, qué piensa, qué quiere y qué es lo que ha hecho en su vida, qué es lo que ha hecho en su vida. Yo creo que los jóvenes van a tener en esta campaña electoral capacidad para hacer eso. Porque cuando uno ve las elecciones desde el 89 en adelante, fueron candidatos jóvenes.
O sea, 39, 40, 38 años respectivamente cada uno de los candidatos de esa época de Arena, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando uno ve hoy las candidaturas, son gente de 60 y pico de años, 70 años, ¿verdad? Y son los mismos de esa misma generación. Y los jóvenes hoy en día ya no quieren hablar de ideología, no quieren hablar de izquierda, de derecha, de comunista, de anticomunista. Quieren soluciones para sus problemas, ¿verdad? Por eso que sí, es importante el trabajo programático y el proyecto. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pero eso requiere una campaña política. La campaña electoral no trabaja con eso. La campaña electoral trabaja con millones y millones y millones y millones. La campaña política. ¿De expectativas o de qué? Sí, de sueños, de ilusiones, de cosas verdes. De colores. Que no es ecológico. Sí. Un montón de cosas. Es importante eso que ha dicho, chico, cosas verdes. Cosas verdes. Que no es ecológico, como dice muy bien René. Pero la esperanza sigue siendo verde. Decía. ¿Sabes qué es lo que pasa, Luis? ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que en estas elecciones Chico está de verde. hay dos cosas que lo van a diferenciar. Una de ellas es que por primera vez en redes sociales, los jóvenes y los que interactuamos en redes sociales estamos pidiendo de que al candidato lo acompañe un grupo de personas que respalde la candidatura. Eso tú no lo vistes en una elección pasada. Y la otra cosa muy breve es que las redes sociales en sí mismas constituyen hoy por hoy uno de los bastiones fundamentales de comunicación entre el candidato, el partido y el elector. No, eso a mí no me cabe duda. Es decir, yo creo que los jóvenes van a tener un rol. Yo creo que esa reacción que hubo con el decreto 743 y toda la actividad ciudadana que se dio alrededor de la discusión sala-asamblea, que creo que le va a pasar una factura muy importante a todos los políticos que se metieron en ese rollo, por decirlo así, para mí ha sido ejemplificante ver a los muchachos tomar acción. Yo estoy sorprendido que después que los hipotes de la UCA, la Matías Delgado y la Universidad del Salvador se fueron a protestar en frente de Caja Presidencial, ahora en la acera de enfrente donde estaban los bichos, hoy está la humo, ya no los dejan pasar. Entonces digo yo, hombre, si tampoco llegaban armados los bichos y la muchacha que se puso a llorar ahí porque había votado por el presidente Funes y la había desilusionado firmando el 743 y que la agarraron chineada y la sacaron porque estaba sentada en la acera, creo, ¿verdad? Es decir, esa fue una expresión para mí de una frescura ciudadana maravillosa. Y lo que pasa luego con el conflicto con la sala, que también fue maravilloso, es decir, yo creo que esas cosas tenemos que verlas como resultados de un nuevo fenómeno. De hecho, lo que pasó en las elecciones, que es interesante, Arena recupera su fuerza virtualmente sin dinero. O sea, su 33, que ya sus números de diputados, su tercera parte, que ya los perdió por otra razón, pero vaya, eso por la misma lo razón. recupera sin dinero. Las pierde por dinero, dicen pues. El asunto es que, pero por otro lado, al frente lo castiga su propio voto. Es decir, el frente comete un error de menosvaluar a la clase media salvadoreña, que no es la clase media de Uruguay. Es decir, nuestra gente que vive en Soyapango, en Mexicanos, en toda esa periferia de la ciudad de San Salvador, es clase media. Y la clase media es fundamentalmente aspiracional. Juega con sus propias expectativas. Cuando los alcaldes del frente las empiezan a ofender en no poner en orden su ciudad, en no reparar sus calles, porque ellos son alcaldes del pueblo, de ese pueblo que ellos se lo han inventado, la gente los castiga. A un corte comercial, chico, pero a la vuelta veamos este tema tan llevado, y que también lo mencionaba René hace un momento, de cómo la candidatura a la vicepresidencia se vuelve como el tema fundamental, como ha sido en el frente, y los equipos, ¿verdad? Cuando eso antes
antes no era porque uno hablaba del candidato a la presidencia. Pero dejémoslo un momentito ahí y lo conversamos. Correcto. A regreso. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.